Quiero hablar con un poco más de tiempo en este video sobre las declaraciones que realizó en el día de hoy la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, porque creo que es importante repensar cuáles son las lógicas que hay detrás de esa visión, de esa apuesta por la liberación de Cuba, si es que se le puede llamar a eso liberación. Yo pensaba cuando vi su publicación que empezaba con esta frase de la hora de la libertad de Cuba ha llegado, que ella iba a anunciar algo novedoso porque también ayer Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, había estado frente al Senado compareciendo y había mencionado el tema de Cuba y Venezuela, por supuesto. Y pensé de pronto que algo había pasado y este iba a ser un mensaje que iba a aportar algo distinto. Sin embargo, cuando comienzo a leerlo me doy cuenta de que tristemente es un poco más de lo mismo. Yo voy a ir analizando poco a poco este mensaje y voy a explicarles cuáles son mis reservas con la lógica, con la visión del mundo que hay detrás de ese mensaje, con la manera de hacer política que hay detrás de ese mensaje. Dice María Elvira Salazar: la hora de la libertad de Cuba ha llegado. Hoy contamos con un presidente y un secretario de Estado decididos a limpiar nuestro hemisferio de sátrapas, narcotraficantes y dictadores. Pero el exilio también tiene una responsabilidad histórica: dejar de darle oxígeno a la dictadura. Porque cada dólar, cada viaje y cada gesto de falsa normalidad prolonga la vida de un régimen criminal y condena al pueblo cubano a otros 60 años de miseria, represión y esclavitud. Este es el momento de parar todo. No más turismo, no más remesas, no más mecanismos que sigan financiando y sosteniendo a la dictadura. Yo estoy de acuerdo en alguna medida que uno tiene que buscar la forma de hacer llegar al pueblo directamente los recursos. Pero lamentablemente Cuba es un sistema totalitario y es muy difícil en un sistema totalitario que algo no se filtre por el régimen. Es muy difícil porque controlan todo, controlan absolutamente todo: la educación, la salud, la seguridad social, los principales mercados, las exportaciones y las importaciones. O sea, controlan toda la vida de la sociedad, los aparatos represivos, por supuesto, los tribunales, el parlamento, controlan todo. Entonces es muy difícil que quienes están viviendo en Cuba, de alguna forma, con su simple existencia, no tributen a ese sistema totalitario. Luego dice María Elvira: y sí, lo entiendo, es devastador pensar en el hambre de una madre, en un hijo que necesita ayuda inmediata. Nadie es indiferente a ese dolor, pero esa es precisamente la disyuntiva brutal que enfrentamos como exilio: resolver el sufrimiento a corto plazo o librar a Cuba para siempre. No podemos seguir siendo rehenes de un gobierno, de un régimen, disculpen, que incluso desde el exilio nos obliga a financiar nuestra propia opresión. En la hora final del régimen, el exilio tiene que elegir libertad. ¿Cuál es el problema con esto? Si bien es cierto que quienes están en Cuba, de alguna forma, sí son rehenes de ese régimen, eso no significa que tú puedas dar tu espalda y desatender a las personas que están sufriendo las ineficiencias de ese régimen. Porque además, cuando aquí María Elvira dice, así de manera muy sutil, porque ella no lo va a ver gráfico, que es devastador pensar en el hambre de una madre, en un hijo que necesita ayuda inmediata, y que esa es la disyuntiva brutal, ante lo que estamos viviendo, o sea, que enfrente el exilio. Lo que está queriendo decir básicamente es que tú tienes que sacrificar a tus seres queridos. Sacrificar a tus seres queridos. Porque cuando ella está hablando de ayuda inmediata, ¿de qué está hablando? Está hablando de una situación de emergencia en que la vida de un hijo depende de alguna ayuda que tú puedas prestar. Entonces, ¿cómo esta mujer, que además es madre, que sus dos hijas están aquí en Estados Unidos y es abuela también, puede pretender que un ser humano, que una madre, reciba una comunicación de su hijo o su hija en Cuba, o de quienes están a cargo de sus hijos en caso de que sean menores de edad, de que necesita algo y que diga: no, no, lo siento, dice nuestra congresista que no podemos mandar nada porque tenemos que ser libres, hay que tumbar la dictadura, así que si te mueres no pasa nada, si no hay sutura
en los hospitales para operarte, no pasa nada. Tienes que morirte ya, te tengo que sacrificar, hijo mío querido, porque es por el bien de Cuba, por la libertad de Cuba, por tumbar la dictadura. Ustedes tienen idea de lo aberrante que es esta propuesta, de lo inhumana, además, que es esta propuesta. Porque no hay ningún fin que sea honorable si se sustenta en sacrificio humano. Aquí estamos hablando de vidas humanas. Estamos hablando de vidas humanas. No estamos hablando de cosas de las que se pueden prescindir. Y la vida humana debería ser sagrada. Pero una de las cosas más terribles de esta declaración de María Elvira Salazar es que fíjense que ella dice que esta disyuntiva brutal, la disyuntiva no la va a tener ella. Ella no tiene ninguna disyuntiva porque ella tiene a sus hijas aquí en Estados Unidos. Ella tiene a sus familiares, a sus seres queridos aquí en Estados Unidos. Sus padres, cuando abandonaron Cuba, se pusieron a salvo. Hace muchos años María Elvira nació aquí. Pero la disyuntiva ¿de quién es? Ella está diciéndole a la gente lo que tiene que hacer sin estar en esa misma posición. Porque con respecto a la gente que tiene familiares en Cuba, y fíjense que está hablando de madre y de hijos, con respecto a esa gente, ella está en una posición de privilegio. Y desde esa posición de privilegio de quien tiene a sus seres queridos a salvo, ella le está diciendo a los demás lo que tienen que hacer. Básicamente, aquí, una vez más, quienes van a morir, quienes van a poner el cuerpo, la vida, el dolor, son los que ya han sido golpeados de mil maneras por la dictadura. Los pobres, los oprimidos, la gente que ha estado sufriendo durante años. Personas mayores, porque sabemos que Cuba es un país tremendamente envejecido, con una población que cada vez envejece más. Y esas son las personas que van a sufrir. En Cuba ahora mismo hay ancianos comiendo de la basura. Entonces ella le está diciendo básicamente a los cubanos que están aquí, tú sigue con tu vida aquí como si nada y no te preocupes porque tu mamá pase hambre. Porque eso es importante, eso es necesario para tumbar la dictadura, eso es importante para la libertad. A mí, en lo personal, yo tengo mis padres en Cuba, yo no soy madre todavía, pero no necesito serlo para saber qué significa ser una madre, porque tuve una madre que me enseñó qué cosa es ser una madre. A mí no me baja la comida de aquí si yo no garantizo que mis padres tienen que comer. Yo no puedo comer, no puedo estar en paz, no puedo concentrarme en mis estudios, no puedo vivir si yo sé que mis padres, fíjense que ni siquiera son mis hijos, mis padres no están comiendo, no están con sus necesidades elementales cubiertas de zapatos, de medicamentos. Yo no puedo, yo no sé quién puede, pero yo no puedo vivir conmigo misma si yo sé que mis seres queridos, sobre todo, imagínense, ella está hablando de hijos, ella está diciendo si tu hijo necesita, ¿cómo es que dice? Necesita ayuda inmediata. Tú hazte de la vista gorda y tú prioriza este gran proyecto de tumbar la dictadura. Eso es lo que ella está diciendo ahí. Entonces, yo no sé qué ser humano puede rehuir de sus responsabilidades como padre, como madre, como hija, como hijo. Yo no sé qué ser humano puede hacer eso, pero yo no soy ese ser humano. Yo no soy un ser humano que abandone a sus padres, que se desentienda de si sus padres... O sea, no me imagino de pronto yo ver en redes sociales un video de mi mamá o mi papá comiendo de la basura. No me imagino esa realidad, no me imagino cómo alguien, en qué cabeza cabe pedirle a alguien, a otro cubano, porque sí, ella nació aquí, pero sus padres son cubanos, que deje de ocuparse de su familia en Cuba, que está en una crisis terrible, que voltee la vista y que no le importe si pasa hambre y todavía tiene la desfachatez de decir nadie es indiferente a ese dolor. Yo entiendo, no. Tú puedes entender, pero a ti no te importa. A ti no te importa. Y si eres indiferente a ese dolor,
Si eres indiferente, por supuesto que ella no te va a poner así con todos los ejemplos, lo que significa que tú sigas lo que ella está proponiendo. Ella no te lo va a describir porque tiene que mantener cierta sutileza, tiene que edulcorarte lo que te está diciendo. Pero lo que te está diciendo es eso. Sacrifica a tus seres queridos, a tu hijo, a tu hija, a tus padres, por un bien superior. Ahora ustedes díganme cómo es diferente esta mentalidad, esta política, esta visión de la vida del castrismo. ¿Cómo es diferente? Aquí lo único que está cambiando es que Fidel hablaba de un futuro luminoso, del socialismo, y María Elvira nos está hablando de libertad. Pero los dos discursos lo que están proponiendo es el sacrificio de la gente desde posiciones de privilegio. Porque Fidel Castro nunca sufrió los sacrificios, ni él ni sus familiares, y María Elvira al proponer esto tampoco va a hacerlo a costa de sacrificar a sus hijas si sus hijas necesitaran ayuda inmediata. ¿Entiendes? No lo está haciendo desde la posición del pueblo, lo está haciendo desde una posición de privilegio. Y una vez más, es la gente la sacrificada, es la gente la que tiene que seguir esta lógica de patria o muerte, y quienes se mueren son los mismos para que la patria quede para los que están en situación de privilegio. ¿Para quién va a ser la libertad? Porque si mi mamá se muere, ¿cuál libertad va a disfrutar mi mamá? Además, ¿para qué? ¿Para qué a mí me va a servir la libertad sin mis padres? A mí, o sea, si mis padres, y además imagínense que se mueran de esa manera, que se mueran de hambre. Imagínense una madre que pierda a su hijo porque decida sacrificarlo. O sea, eso es una cosa tan absurda, tan descabellada, tan inhumana, que no acabo de comprender cómo podemos naturalizar esa instrumentalización de la vida, como si la vida humana no valiera. No somos mejores que Fidel Castro por hablar de libertad si al final seguimos los mismos métodos. No somos mejores. El precio de la libertad en Cuba no puede ser el sacrificio de la gente. Pero sobre todo no puede ser un sacrificio impuesto por quienes están en posiciones de privilegio. Aquí quien quiera sacrificarse, que se sacrifique. Eso es una decisión personal. Yo hice mis sacrificios hasta donde pude. Hay gente que ha hecho sacrificios muchos mayores por la libertad de Cuba, por las creencias que tiene. Y toda mi admiración para esa gente, pero son decisiones personales. Yo no le puedo decir a alguien, tú tienes que salir y enfrentarte a la seguridad del Estado y hacerlo, y mucho menos hacerlo desde aquí. No lo hacía cuando estaba en Cuba, cuando estaba en esa posición, y no lo voy a hacer aquí, no lo voy a hacer nunca, porque esas son decisiones personales y porque yo he luchado precisamente para que la gente tenga libertad para decidir. Y tener libertad para decidir implica tener libertad para decidir si tú corres riesgos o no por las cosas en las que tú crees. Es tu derecho decidir. Es tu derecho si corres unos riesgos o otros o no. La libertad va de eso. La libertad no es una promesa para el mañana. La libertad comienza hoy en las maneras con las cuales construimos ese camino. Y esa libertad no puede ser una libertad que hipoteque el presente, porque la vida es ahora. Y toda vida humana es valiosa. No existen seres humanos prescindibles y sacrificables. Mis padres no son menos importantes que las hijas de María Elvira Salazar. Ningún niño cubano, ningún hijo de exiliado cubano vale menos que las hijas de María Elvira Salazar. No vale menos. Y por supuesto aquí mucha gente me dice, bueno, pero en Cuba ya están sufriendo, en Cuba ya hay gente muriendo. Sí, es cierto que en Cuba hay gente muriendo y quienes están en Cuba están en riesgos todo el tiempo, porque además ir a un hospital en Cuba lo peor que le puede pasar a un ser humano. Eso es ir y encomendarse a Dios de que te va a proteger,
porque no se sabe qué es lo que puede pasar ahí, porque no hay recursos, porque está todo contaminado, porque hay montones de infecciones, porque no hay medicamentos, no hay insumos, un desastre. Pero eso no significa que porque ya hay gente así, tengamos entonces que cometer un sacrificio mayor para llegar a una libertad que ni siquiera tenemos certeza de que se vaya a llegar a esa libertad. O sea, no hay garantías de que esto vaya a funcionar. Esa garantía no la tiene nadie. Entonces, ¿cuál es mi apuesta? ¿Cuál es mi idea de qué sería un camino ético hacia la libertad? Un camino humano que nos haga sentirnos orgullosos de esa libertad. Negociaciones. ¿Por qué? Porque sencillamente hoy no existe otra brigada 2506. No existe. Y toda la gente esa que dice, no es diálogo. Yo le quisiera preguntar, ¿dónde está tu brigada 2506? ¿Dónde está? La oposición cubana no tiene una fuerza lo suficientemente grande, ni dentro ni fuera de Cuba, para sentarse a demandar nada al régimen. ¿Quién estaría en posición de demandar? Estados Unidos es la única fuerza, como también lo ha sido en otros momentos la Unión Europea. Como pasó, por ejemplo, con Sudáfrica durante el apartheid. Fue, por supuesto, una combinación de factores, no solamente las sanciones que puso el mundo y que las más fuertes obviamente fueron las de Estados Unidos, pero fue así. Ahora, hay límites entre sanciones y entre decirle a la gente, sacrifica a tu familia. Porque además, la historia demuestra que esos estados de empobrecimiento extremo no conllevan a ninguna libertad. ¿Cuál es la salida? A ver, detrás de esto de pedirle a la gente que sacrifique a sus familiares, vamos a ponernos un momento en la lógica de María Elvira Salazar. ¿Qué es lo que ellos esperan de esto? Ya que tú que tú mates a la gente así, que tú le digas, muérete de hambre, come de la basura, no te voy a mandar medicamentos, y que Cuba se vuelva un gran campo de concentración. Eso fue Cuba en 1898 con la reconcentración de Valeriano Weyler, sobre todo en zonas rurales. Pero la Cuba que recibieron o que encontraron las tropas americanas cuando intervinieron en la guerra con España en el 98, era una Cuba que estaba destruida. Y los informes de esa época revelan que la gente se estaba muriendo, pero así. Y el ejército libertador el ejército Mambí estaba desbaratado. Nosotros nos han dicho toda la vida de que iban a ganar la guerra y que nos arrebataron la victoria. Por supuesto, es una historia mucho más compleja que eso. Y sí, por supuesto que hubo un gran sentimiento de robo de esa victoria. Y por supuesto que los mambises cumplieron un rol en la manera en que los soldados americanos entraron en el terreno y demás. Pero lo cierto es que Cuba estaba destruida, los cañaverales, las plantaciones estaban destruidas por los incendios, por las quemas que se hacían. Estaba la clase burguesa endeudada, empobrecida por la guerra. La gente estaba cansadísima y había un nivel de miseria tremendo. En población, o sea, en contexto, lo que enseña la historia. Porque aquí la gente habla en abstracto, como si la historia no existiera y no te enseñara nada. Es que en esos contextos de empobrecimiento extremo no ocurren sublevaciones. Porque la gente está luchando por comer, porque cuando la gente está concentrada en la supervivencia es muy poco probable, y aquí yo no hago generalizaciones absolutas porque con la historia no hay absolutizaciones, pero es muy poco probable, y es lo que ha demostrado la historia, que en la gran mayoría de los casos en esos contextos no hay oportunidades para la rebelión. No las hay. En esos contextos la gente lo que busca es la manera de salvarse. Por eso en los últimos 5 años de Cuba se han ido casi 3 millones de personas. ¿Entiendes? Por eso se han ido casi 3 millones de personas. Porque la expectativa de la gente es ponerse a salvo. Como hicimos quienes estamos aquí. Ponernos a salvo. Entonces, es muy complicado. Yo también soy crítica de la perspectiva de que el pueblo tiene que salir a la calle. O sea,
Me cuestiono eso porque ya el pueblo salió a la calle y ha salido a la calle muchas veces. Salió a la calle antes del estallido social del 21 y después del estallido social del 11 de julio del 21 y del 12 también de julio. Ha continuado saliendo a la calle y ha recibido palos, ha recibido golpes de todos los colores, ha ido a la cárcel, ha sufrido torturas y no ha pasado nada. Miren Irán, Venezuela, antes de que pasara esto con Maduro, ¿cuántas veces no salió a la calle Venezuela? En Rusia, ¿cuántas veces no se ha salido a la calle? En Nicaragua, ¿cuántas veces no se ha salido a la calle? En Bielorrusia, ¿cuántas veces no se ha salido a la calle? Sí, por supuesto, hay regímenes autoritarios que han sido transformados mediante protesta popular, pero es muy difícil que eso ocurra. Es muy difícil que eso ocurra si el ejército nos respalda al pueblo. Esa variable es central. Esa variable es central, el poder militar. Mientras el poder militar no esté del lado del pueblo, las únicas probabilidades o las más altas probabilidades de las protestas populares van a ser la represión. Y no quiere decir con esto que yo le voy a decir a la gente no salgas a la calle. No. Quien quiera salir a la calle, que salga y voy a apoyar a todo el mundo que salga a la calle a protestar. Por supuesto, eso está de más. Pero tampoco voy a decir así tajantemente, esta es la solución y esto tiene que ser la solución, porque ¿a qué costo? ¿A qué costo, no? Entonces es muy complicado. Yo tampoco soy defensora de una vía armada. Siento que esa vía pertenece a otro momento histórico que ya pasó, como fue la época de los 60, quizás los 70, pero hoy en 2025 no creo que esa sea la solución. Yo creo que hoy la solución tiene que ser negociada entre distintas fuerzas, Unión Europea, Estados Unidos. Ahora mismo la situación entre Unión Europea y Estados Unidos está muy tensa, pero siento que tiene que ser una solución negociada. La oposición no tiene fuerza para sentarse a negociar con el régimen cubano. Y habría que ver si tuviera fuerza para ser considerada dentro de negociaciones con otros actores, como Unión Europea y como Estados Unidos. De hecho, disculpen, en el 98, cuando se firma el Tratado de París, diciembre del 98 creo que fue, se ratifica luego a principios del 99, el ejército cubano no participó. Y era un ejército que llevaba años con una legitimidad tremenda. Con organización, había hecho sus asambleas constituyentes, tenía líderes indiscutibles y los dejaron fuera. Que no quiero decir que no estuve porque yo no viví en ese momento. O sea, no quiero decir que yo estoy de acuerdo o que eso me parezca bien. Lo trato de interpretar desde ese contexto y no desde mi contexto, pero para que tengan una idea de la realidad y sobre todo de cuál ha sido nuestra historia. Yo no creo que el aumento del empobrecimiento y del sufrimiento en Cuba nos va a llevar a la libertad. Ya hablando así en términos muy pragmáticos, no creo, porque no lo ha sido históricamente en el mundo, no ha sido esa la tendencia. ¿Qué sí ha sido una tendencia? Y esto es problemática. La entrada de capital, la creación de una clase media, de una clase con intereses. Eso ha sido algo que sí ha impactado en el curso de los acontecimientos, que por ejemplo fue clave en Sudáfrica, dentro de los varios factores que contribuyeron al cambio, al fin del apartheid, que había una clase burguesa que estaba sintiéndose afectada ya por las sanciones de otros países. Y esa clase, bueno, presionó. En Cuba eso no existe ahora mismo. En Cuba no existe eso. Es un contexto que sí tiene muchos puntos en común con otros, tiene muchos puntos en común con otros contextos dentro de la misma historia, pero al mismo tiempo tiene sus particularidades. Porque cada contexto tiene sus particularidades. Dentro de las cosas que hay en común, tiene también muchas que son propias y que son únicas. Y es lo que vuelve un reto encontrar una salida para eso. Pero básicamente, para mí no es el empobrecimiento, no es el sacrificio de la gente. Esa no es la forma de llegar a la libertad. No va por ahí. No va por ahí. Ojalá y se pueda presionar al régimen cubano para que se siente
a negociar. Ojalá que la Unión Europea y que Estados Unidos puedan tomar más en serio lo que está pasando en Cuba y se pueda lograr una transición a la democracia. Nosotros como sociedad civil, ¿qué podemos hacer? Seguir denunciando lo que está pasando en Cuba, seguir presionando a organismos internacionales, a gobiernos para que asuman una postura crítica frente al régimen cubano y seguir defendiendo la libertad, pero no matando de hambre a la gente, que es lo que está diciendo con palabras más o menos bonitas María Elvira. Vamos a matarlos de hambre, a ver si salen a la calle para así suplicando por comida. Eso no va a pasar. Contra Weyler no se rebelaron. No hubo, o sea, de Weyler nos salvaron los americanos cuando llegaron a Cuba. Pero no la gente que estaba muriéndose de hambre en los campos de concentración de Weyler. Esa gente se estaba muriendo. Esa gente se estaba muriendo. Entonces, ¿cómo tú piensas que la gente muriéndose se va a rebelar? ¿Qué va a hacer eso? Los zombies. ¿Quiénes van a ligar a Cuba? Unos zombies, ¿no? Una misa espiritual y todo el mundo, los muertos son los que van. Nuestros muertos alzando los brazos, ¿no? Ni siquiera tiene sentido común, ni siquiera parte de sentido histórico. Para nada. O sea, no es solo que sea inmoral, no es solo que es inhumano, es que ni siquiera tiene lógica. Ni siquiera tiene lógica. No hay evidencia histórica de que eso vaya a funcionar, de que eso tenga altas probabilidades. Yo no quiero ser nunca absoluta con nada en la historia, porque la historia es como la vida. No es matemática, no es matemática. Pero lo que enseña la historia es que en la mayoría de los casos, en esos contextos extremos, no sucede no sucede. Tiene que haber una clase mucho más empoderada, actores con otras fuerzas, para que logren presionar al régimen y que ocurra una transición. Esa es mi postura. Espero que ayude a la gente a pensar, a formarse sus propias posturas, a analizar lo que estamos viviendo, pero sobre todo que nos ayude a identificar que lo que estamos tratando de cambiar en realidad son estructuras mentales, son maneras de entender la realidad, son lógicas, son políticas que han sido inhumanas, más allá del discurso, más allá de la ideología con las cuales han sido revestidas. Si mañana nos cambian otro discurso, pero siguen haciendo lo mismo, con otra justificación, lo que nos cambiaron fueron las justificaciones, las narrativas, pero no nos cambiaron al final la dominación. No cambiaron las relaciones de poder, no cambiaron las opresiones. Entonces, por eso insisto siempre en que pensemos lo que hay por dentro, pensemos las estructuras. Nada que justifique. O sea, no existe una utopía, no existe un proyecto que justifique el sacrificio de vidas humanas. No existe, no es noble nada que implica que la gente sacrifique vidas humanas y sobre todo que ese sacrificio sea una imposición. Fíjense que no quiero decir que quien quiera sacrificar que sacrifique lo que quiera, pero no puede ser una imposición de los que están en posiciones de poder, de los que están en posiciones de privilegio. No puede serlo porque no nos hace mejores que quienes queremos derrotar o que quienes queremos superar. No nos hace mejores. Lo único que nos cambia es el discurso. Cambia el discurso, pero es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y el empobrecimiento ha sido una de las armas también utilizadas por el régimen para controlar. Mi visión. Muchas gracias por llegar hasta aquí quienes escucharon y que tengan feliz día.